Dina Boluarte, pues, ¿no? Bueno, el BCR, vamos a cambiar completamente de tema, conservó, mejor dicho, confirmó que el sol peruano es la divisa más estable en América Latina durante el 2024. Eso es algo que se viene sosteniendo desde hace ya varios años. Este resultado se logró gracias a la mano, ¿no? A la mano de Julio, el gran Julio Velarde, un funcionario público que guía la excelencia, ¿no? Que logró una depreciación mínima del 1.5% frente al bendito dólar que tanto nos asusta, ¿no? Destacando su peso frente a las economías vecinas. En tanto, también se destaca que el BCR ha logrado devolver la inflación al rango meta establecido entre el 1% y el 3%, un objetivo que no se alcanzaba desde hace 4 años, que estuvieron marcados por los efectos de la pandemia, la recesión económica y las cuestiones de confianza, la vacancia tras vacancia y las crisis políticas interminables que azotan nuestro país. Y ojo, otra buena noticia de la cual vamos a hablar acá con un especialista en minutos es el hecho que el presidente del Consejo de Ministros, don Gustavo Adriancén, señaló que para este año se esperan 500.000, ojo, medio millón de nuevos puestos de empleo formal, en un país cuya economía supera el 70% de informalidad. Si esto es así, sería una super noticia. Ojo, esto es lo que proyectan para el próximo año las industrias que aumentarán sus actividades, ¿no? Al realizar un balance de la gestión del gobierno durante el 2024, el titular de la PCM destacó que el año empezó con un crecimiento negativo de 0,6%, pero luego revirtió la situación y cerró con un crecimiento de entre 3.2%, 3,4%. Y es que hay varias cosas, ¿no? En el tema macroeconómico, hay que decirlo, sí, gracias a la Constitución del 93, por más que les duela a tantos, hay una solidez, por supuesto. Estamos más o menos bien en términos macroeconómicos, a pesar del déficit fiscal, que es otro tema que vamos a hablar, y a pesar de la informalidad que no cesa en el país, es el país más informal de la región. Entonces, hablar de 500.000 empleos formales, además con la rigidez de las normas laborales, es bien complicado. Por eso, Germán Lora, un abogado laboralista especialista en el tema, nos va a ayudar a dimensionar la veracidad de este anuncio del premier Gustavo Adriancén. Buenos días, doctor Lora. Buenos días. ¿Cómo le va? 500.000 empleos formales suena utópico, ¿ah? 10% de la población formal, ¿no? Es decir, más o menos somos 5 millones en población formal, el 10% es un montón. Sí. Sobre todo en un país donde iniciamos el año con aumento de la remuneración mínima vital. Además. Que todo el mundo señala, los especialistas señalan que el aumento de la mínima vital, de la remuneración mínima vital, no afecta al sector formal. Porque el sector formal, un trabajador del sector formal gana 2.400, 2.500, con lo cual un empleador no se ve afectado. ¿A quién afecta? A los que quieren llegar a la formalidad, o a los formales que con la justa son formales. Claro, entonces, que es menos de la tercera parte de la PEA, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se cree que el aumento de la remuneración mínima vital va a afectar o va a beneficiar a los trabajadores del sector formal cuando los trabajadores del sector formal ganan por encima del mínimo vital. Entonces, cuando vemos el número de 500.000 y vemos el aumento de la remuneración mínima vital, no son contradictorios, ¿no? Un poco contradictorios, porque ¿a quién afecta? Al empresario, al micro y pequeño empresario que está luchando por ser formal. Está ahí con la justa. Con la justa, y entonces la meta me la pone más alta. Y entonces para llegar allá ahora a 1.130 es mucho más complicado. Es contradictorio, ¿no? Claro, pero digamos, estamos hablando de la agroexportación, por ejemplo, o la minería, que podría generar, que son las industrias que más van a crecer, podría generar estos puestos, pero ¿usted cree que 500.000 se ha ido de boca, Adriancén? Lo que pasa es que a veces en el gobierno se cree que los puestos de trabajo son estos puestos de trabajo temporales que crean los planes de gobierno en las regiones para hacer una avenida, para hacer una pista, para arreglar una carretera. Algo muy sencillo cuyo plazo es breve. Cuyo plazo es breve y cuyos trabajadores muchas veces no están en la planilla, sino que es un tema del dinero que da el Estado a un gobierno. ¿Eso le llaman formalidad? O sea, allí le llaman puestos de trabajo. No sé si le llaman formalidad, pero por lo menos son puestos de trabajo temporales de 1, 2, 3 meses, pero que lamentablemente no están en la formalidad. Claro, porque el premier ha hablado de 500.000 puestos formales y yo quisiera que usted explique qué significan
¿qué significa ser un suertudísimo trabajador formal en este país? Porque realmente es una lotería tener un puesto formal en este país, donde hasta las grandes empresas hacen modificaciones de contrato, hacen maromas para no meter a planilla a sus trabajadores. Sí, un puesto de trabajo formal sí. no solamente significa el cumplimiento de todas las obligaciones formales. ¿Cómo cuáles? Como el pago de la remuneración mínima vital, por lo menos, el pago de 2 gratificaciones en julio y en diciembre, los depósitos de CTS, todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, ser sujeto de inspección de la SUNAFIL, AFP, todos los descuentos de salud, AFP, salud, ¿no? claro, utilidades. Utilidades, si es que la empresa tiene utilidades, y todo lo que engloba una relación laboral. Estabilidad laboral. Ese es el tema, ¿no? Ese es un tema, después hablamos de eso, ya, porque eso es una gran conversación pendiente en el Consejo Nacional del Trabajo, porque por esa estabilidad laboral se impide que más gente ingrese al sector formal. Correcto, es a lo que yo quería llegar, ¿no? O sea, fuera del todo el tema económico que uno como empresario tiene que presupuestar, y que lo hemos ido mencionando y seguramente la lista es mucho más larga, el tema en el Perú, un tema álgido en el Perú de hace ya más de 20 años, es el tema de la estabilidad laboral. Los trabajadores tienen una especie son dueños, una especie de dueños del puesto de trabajo y que en muy pocos casos el empleador puede desvincularlos. Puede despedirlos y si lo hace tiene que pagar una indemnización, que es lo que corresponde. Pero, ¿por qué la indemnización laboral tiene que ser revisada? Perdón, la estabilidad laboral tiene que ser revisada. No es tanto de que el empleador cuando decide desvincular a un trabajador, solamente el perjuicio es un perjuicio económico para el empleador o el beneficio es un beneficio económico para el trabajador. Cuando un empleador decide despedir a un trabajador, se generan 2 derechos en el trabajador. El derecho a ser reparado económicamente con la indemnización, que está muy bien, o el derecho a ser repuesto en el puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y ¿quién elige por qué camino voy? Es el trabajador, no el empleador. Y entonces lo que hay es que el trabajador normalmente lo que busca es la reposición, judicialmente va al Poder Judicial para pedir la reposición a efectos de que se entre en un proceso de negociación para que la indemnización sea mucho más elevada a la legal. Claro. Si cuando tú me despides a mí, claro, yo lo que hago es entro en un proceso de negociación para no reponerme en tu empresa porque Si es que no hay falta grave. Si es que no hay falta grave, lógicamente estamos hablando de falta grave. Es una decisión unilateral de la empresa. Correcto, ¿no? Y que la decisión unilateral muchas veces la empresa pasa por temas de productividad o de no necesidad del puesto de trabajo. Pero ese trabajador no se desvincula, sino que puede solicitar la reposición en el puesto de trabajo. Pero por otro lado, también pensamos estos empresarios mercachifles, ¿no? Van a despedir a diestra y siniestra si se quita la estabilidad laboral. Entonces, ¿qué nos asegura a los trabajadores formales que no nos metan una patada, ya sabe dónde, y nos dejen sin trabajo? Lo que pasa es que tenemos que entender que el empleador es quien tendría de alguna manera que decidir cuándo yo necesito un trabajador o no, ¿no es cierto? Independientemente de comisión de falta grave, ¿ah? Y si yo no necesito, definitivamente tiene que haber una reparación económica. Y esa debería ser la consecuencia de un despido que no tenga una razón válida para ocurrir, ¿de acuerdo? Habría que revisar si la indemnización está bien, el monto es correcto, si habría que elevarlo, pero yo creo que tenemos que permitir que los empleadores puedan, por razones de productividad, como en muchos países, de eficiencia, de no necesidad del puesto de trabajo, de situaciones complicadas económicas en la empresa, que yo pueda desvincular a un trabajador y repararlo económicamente como está ahora o mejor. Que no sea tan caro despedir a un trabajador. Que no sea tan complicado, más que caro. Complicado. Ahora, ¿por qué? Porque, digamos, el lado social de ese aspecto del poder despedir a un trabajador es, pero van a despedir a diestra y siniestra. Esa es una sospecha válida. Pero el lado social el otro aspecto de la ecuación es que esta rigidez impide que muchas más personas accedan a la formalidad y a los demás derechos laborales. Correcto. Ese temor que tienen los empresarios de meterse en una relación laboral, que puede ser una relación laboral muy dura, hace que no se abra la posibilidad de crear más puestos de trabajo, de generar más posibilidades para que hayan empleos de trabajo formales. Es una valla, un muro que impide, básicamente la estabilidad laboral mal entendida, impide que más trabajadores accedan a la formalidad. Correcto. Y además la estabilidad laboral la estabilidad laboral como tal es una figura que se da en pocos países. El Perú es uno de los países más inflexibles en materia laboral en el mundo. Tú conversas con cualquier
argentinos, con chilenos, con colombianos, con mexicanos, y se quedan horrorizados cuando tú le dices que el trabajador tiene la posibilidad de reponerse en despidos cuando el empleador necesita ser flexible para ello, ¿no? Entonces, como tú muy bien has enfocado, no solamente una flexibilidad para hacer que las relaciones laborales, que el empleador tenga la posibilidad de, en situaciones económicas complicadas, desvincular trabajadores, sino para hacer una relación laboral mucho más sencilla, para que sea mucho más accesible y puedan generarse puestos de trabajo formales. Estamos impidiendo que más peruanos y peruanas tengan derechos laborales y que solo los tengan unos pocos. Sí. O sea, así hay que verlo, ¿no? Sí, efectivamente, es muy interesante cuando se emiten muchas normas laborales, más feriados, más protecciones, y uno no se da cuenta que solamente está legislando para pocos peruanos, ¿no es cierto? Y debería estar legislando para ese 70-80% que está fuera de la relación formal. A eso hay que apuntar. Y después podemos comenzar a hablar de relaciones formales más duras, más complicadas, pero tenemos primero que incluir más gente en relaciones laborales formales. Claro, y entonces hablar de 500.000 puestos de trabajo formales, porque en rigor estamos hablando de 500.000 puestos de trabajo con estabilidad laboral, yo creo que es demagogia. Sí, yo creo que sería interesante saber cuál es la fórmula que van a utilizar, y además sería interesante que también el ministro de Trabajo opine en relación a este tema, porque si lo opina el ministro de Economía, sería importante que el ministro de Trabajo... La última antes de despedirnos, tiene que ser, esta gran conversación sobre la estabilidad laboral tiene que darse en campaña, ¿no? La campaña que se viene. Sí, yo creo que a veces nos quejamos mucho de los temas laborales y decimos que los temas laborales están mal llevados y hay muchos problemas, pero nunca es una materia de discusión interesante en campañas políticas. Creo que es un punto que hay que tocar de todas maneras. Como muchas otras. Muchas gracias al doctor Germán Lora por ayudarnos a dimensionar este anuncio y lo que es en general la formalidad laboral, ¿no? Gracias. Mari, contigo. 7:56, vamos a una pausa comercial. ¿Y con qué regresamos aquí en la edición matinal? Gracias. Vamos